Bueno, bienvenidos al fin de la historia. Hoy vamos a repasar la noticia del día. ¿Será que Trump finalmente se rindió? Justo en el video de ayer hablábamos de cuáles eran las posibilidades que se podían dar en el transcurso del conflicto entre Irán y Estados Unidos. Una de mis hipótesis, una de mis teorías, la que yo decía que era la más probable, teniendo en cuenta la personalidad errática de Donald Trump, es que era muy improbable que empezaran a darse negociaciones y charlas diplomáticas entre Estados Unidos e Irán. Bueno, hoy mismo me desperté y vi la noticia de que el mismo Trump afirmaba que estaba en conversaciones con Irán. Esto me sorprendió gratamente. Me sorprendió en un buen sentido, la verdad. Me pareció muy bueno, muy positivo y dije, wow, me equivoqué ayer. Resulta que me equivoqué y que al parecer las negociaciones son posibles. Y eso es positivo y eso es bueno. Parece que Donald Trump casi que se rendía en algún sentido porque vio que todo le estaba jugando en contra. Y dijo, bueno, las tres principales noticias que vimos hoy, que iban a postergar los ataques militares contra Irán, él mismo lo dijo, que también estaban en charlas con Irán. Y yo, alegre, ¿sí? Me pareció algo positivo. Es bueno que paren la guerra, es bueno que empiecen a hablar. Yo estaba re feliz y de repente veo Irán niega que estén en conversaciones diplomáticas con Estados Unidos. Así que bueno, hasta el momento todavía no sabemos bien cuál es verdad, cuál es mentira, si es que Trump dijo la verdad, si es que Trump mintió o si es que Irán mintió. Por experiencia, es muy probable que Trump sea el que esté mintiendo, pero eso sería malo para el mundo, la verdad. Porque la verdad, lo ideal es que lleguen a un acuerdo lo más pronto posible y dejen de bombardearse entre sí, ya que los principales afectados son básicamente el resto del planeta entero y la economía global. Incluyendo Estados Unidos en parte, podría tener fuertes consecuencias todo esto, pero incluyendo Irán, todos podrían salir damnificados y perjudicados en todo este conflicto, así que no tiene mucho sentido y hay que pararlo ya. Así que bueno, es una lástima lo que pasó, haber visto que el mismo Irán negaba que se llevaran a cabo conversaciones. Es una estrategia de Donald Trump, si es que Donald Trump miente, ya sea para negociar, como una forma de decir, bueno, hablemos. Es una estrategia de Donald Trump como para decir, bueno, distraigo a todo el mundo con esta información falsa mientras seguimos planificando ya la llegada plena de fuerzas terrestres, ¿sí? Fuerzas militares estadounidenses. Se hablaba en los últimos días, había un rumor de que Estados Unidos podía mandar tropas terrestres, ¿sí? Para empezar una guerra que se iba a prolongar y que iba a tener lugar en, bueno, eso, en ámbitos terrestres. Iban a empezar a darse batallas, la guerra tradicional, no simples bombardeos, que es mucho de lo que se estuvo dando en los últimos años, a excepción, bueno, de Ucrania, aunque entre Rusia y Ucrania también hubo muchos bombardeos, pero también hubo batallas y enfrentamientos directos justamente en el ámbito terrestre, en tierra, y no solo bombardeos aéreos con fuerza aérea. O con drones también, ¿sí? Ese tipo de tecnología militar. Que bueno, de alguna manera lo que haría es evitar el envío de tropas y la pérdida de vidas humanas. Pero bueno, Trump realmente lo estuvo evaluando, la posibilidad de enviar directamente ya tropas, porque la situación se le estaba saliendo un poco de las manos. Eso, por supuesto, hubiera hecho que la guerra entre en una nueva fase, mucho más descontrolada, por supuesto, y hubiera sido realmente caótico. Y bueno, ya hablaríamos de muchas más vidas humanas perdiéndose, y eso hubiera sido terrible.
Así que bueno, espero que lo que se esté dando, espero que Trump no esté mintiendo esta vez y que haya conversaciones entre ambos países y que haya negociaciones para llegar a buen puerto, ¿sí? Que alcancen un acuerdo. Por supuesto que Irán, por el otro lado, hace días que vienen avisando que no quieren llevar a cabo conversaciones, diálogos, negociaciones con Estados Unidos. Era lo que mencionábamos la otra vez. Por supuesto que Irán también un poco están hartos de que les bombardeen desde hace décadas, de que los sancionen. Estamos hablando de sanciones comerciales, sanciones económicas, daños a su economía, un constante asedio por parte de Occidente y de Estados Unidos, principalmente, a su economía, a su vida en general, intromisiones, intervenciones indirectas, ni hablar de la experiencia histórica también, porque Irán ve los últimos 30 años de historia o más, y Estados Unidos invadió cada país vecino que rodea a Irán. Estamos hablando de Irak, estamos hablando de Afganistán, y entonces Irán ve eso y dice: no hay forma de negociar con Estados Unidos, ya está. Ya se perdió completamente la confianza. Así que bueno, ya veremos cómo evoluciona esta cuestión, si es que finalmente mentía Trump o si mentía Irán. Esperemos que miente Irán. Pero por otro lado, el problema es ese también. Uno, lamentablemente, termina entendiendo a Irán. Porque, por supuesto, si te viven bombardeando, si te viven dañando la economía, si te viven haciendo todo eso, vos vas a querer responder porque tenés el derecho a defenderte. Así que bueno, esa es la situación en la que estamos hoy. Y después otro tema del que me gustaría hablar es esto que pasó, fíjense, ahí voy a poner el video, en un canal de noticias en Argentina. Es algo que me da mucha pena. Bueno, véanlo. Romantizaste a Hezbollah. No, no romanticé, te estoy diciendo Dije que es que un no estaba partido aprobado, político. Yo te dije que es un partido político en el Líbano reconocido por el Estado. Bueno, para Argentina es una agrupación terrorista. Te estoy diciendo lo que es para el Líbano. Yo soy argentino, vivo en este país. Para Argentina es un país terrorista. ¿Para vos son terroristas los de Hezbollah o no? No, no son terroristas. ¿Para vos no son terroristas? No, no son terroristas. Gracias por haber venido. Gracias por haber venido. Gracias por haber venido. Tamara, no quiero seguir, no tengo ganas de seguir la entrevista. Gracias por haber venido. Es algo que me parece muy malo. Muy malo porque, a ver, yo entiendo que los medios de comunicación tienen intereses empresariales y que a la vez esos intereses empresariales tienen intereses geopolíticos o se alinean de alguna manera con algún interés geopolítico. Y entiendo que es difícil escapar de eso, pero qué bronca que da ver estas cosas, qué feo también, ¿no? Que hayamos llegado a este punto donde los medios de comunicación ya es muy evidente que tiran para un lado específico. En el medio, bueno, nos terminan perjudicando a nosotros, a los analistas internacionales. En este caso, bueno, toda mi solidaridad con la analista internacional. Es feo que termine pasando esto, porque me ha pasado a mí también, de que uno está hablando neutralmente y te terminan tildando que tirás para un lado porque ellos tiran para un lado. Entonces te dicen: sos iraní, sos un espía iraní, estás romantizando, ¿no? Las acciones, por supuesto que Hezbollah tiene un montón de acciones súper cuestionables, así como las tienen Israel, Estados Unidos y casi todos los países que están participando de conflictos, ni hablar Irán y su régimen autoritario, con todas las violaciones a los derechos humanos que hay, habidas y por haber. Hablando de eso, una peli que recomiendo mucho que vi hace poco es la de Fue un simple accidente, ¿sí? Está disponible en Movie, la recomiendo. Que retrata justamente estas tensiones. Personas que han sufrido torturas por el régimen. El problema es que justamente la persona que estaba invitada tenía el deber y la responsabilidad de informar eso de la manera más neutral posible. Y vos, cuando informás de la manera más neutral posible, vos tenés que decir que Hezbollah es un partido político en el Líbano
que Hezbollah es una agrupación, si vos querés decirla, terrorista, pero que se está defendiendo de ataques terroristas de otro gobierno imperialista. Y decir estas cosas, lamentablemente este es el punto en el que estamos con los medios hegemónicos de comunicación, te termina tildando de algo, siempre tenés que estar encasillado en algo, y la pregunta es, en realidad ellos son los que están encasillados, y los que terminan respaldando algún tipo de acción del otro lado, que son acciones terribles también, porque bombardear un país es malo, hay que dejarlo en claro, bombardear un país es malo, y punto. Así que bueno, así estamos con los medios hegemónicos de comunicación, muy claramente partidarios de lo que son algunos grupos, oposiciones o países, ¿no? Del mundo. Pero el problema es que justamente ese tipo de discurso de legitimar el status quo termina evitando cualquier tipo de cuestionamiento o crítica del status quo que respaldan. Entonces, si están mal las acciones de Occidente, si están mal las acciones de Estados Unidos, si están mal las acciones de Israel, no las podés cuestionar porque si no ya te tildan de estar en el otro lado. Y quizás simplemente estás criticando muchas cosas, argumentando si están bien algunas, si están bien otras, defensa de tu país, etc. Bueno, bien. Es todo un tema que justamente lo tenés que analizar y debatir y entender de alguna forma todas las posiciones, lamentablemente. Es eso, es la vida. La vida es compleja, el mundo es complejo, pasan estos conflictos y bueno. Pero bueno, es una lástima ver cómo los medios hegemónicos de comunicación de manera muy evidente tiran para un lado específico y terminan, bueno, justificando acciones de un bando y eso es feo. Eso es feo porque, bueno, mucho de lo que hacen estos medios hegemónicos de comunicación es que son espejos, ¿no? O sea, de lo que te critican es lo que hacen ellos. Pero bueno, nosotros, desde nuestro lado, académicos, tenemos, o personas críticas al menos, tenemos que seguir cuestionando el status quo. Hay muchas cosas que están mal y hay que seguir cuestionándolas. Así que, bueno, eso simplemente quería decir. Por otro lado, quería volver a tocar un tema que habíamos tocado en las 5 principales noticias del día, que tiene que ver con la ONU y el informe de cómo la escasez de agua, el tema de la inteligencia artificial, las mujeres pobres del mundo van a ser las principales víctimas de la crisis climática, ya lo venían siendo, pero ahora estamos entrando en una nueva fase mucho más crítica y difícil a nivel global que tiene que ver con la escasez de agua, porque la crisis climática va a conducir a eso, va a conducir a una escasez hídrica, a una escasez de agua, y eso es un problemón. Hay muchos que este problema no les importa porque los hombres son los que conducen el mundo, hombres ricos especialmente. Entonces este problema quizás no les importa nada. Bueno, a personas que aún tengan algo de humanidad en su alma, les tiene que importar este problema. Y hay que ser empáticos con las comunidades más afectadas históricamente también por este capitalismo explotador que sigue avanzando. ¿Por qué digo capitalismo? Porque, a ver, no es un problema con el capitalismo, es un problema con el capitalismo salvaje. Si vos tenés un par de empresas que cada vez quieren concentrar la mayor cantidad de recursos posibles, contaminando todo, ¿sí? Es un problema y hay que animarse a cuestionarlo. Entonces, lo que pasa es que al mismo tiempo que tenemos estos informes, que las mujeres pobres van a ser las principales víctimas del mundo, tenemos hombres blancos, que son los más ricos del planeta, como Sam Altman, el CEO de OpenAI, dirigiendo empresas que cada vez consumen y demandan más agua, que cada vez necesitan mayores cantidades y litros de agua. Y esto es un problemón, porque es un problemón. El tema con la inteligencia artificial lo tenemos que seguir. Ya hubo millones de videos, noticias diciéndote la IA demanda agua y la gente siguió usando IA. Entonces es un problema también de que a la gente casi ni le va a importar muchas cosas graves. Y eso es terrible, pero así funciona. Y acá es
cuando los gobiernos del mundo, se supone, tienen que regular estas cosas. ¿Qué pasa? Muchos países del mundo, lamentablemente, ahora están conducidos por personas respaldadas por estos tipos, estos tecno-oligarcas, como denominan muchos. Entonces, por supuesto, no van a llevar a cabo regulaciones o hacer lo que tienen que hacer. Entonces, este problema es central para el mundo entero, ¿sí? Estamos hablando de algo tan importante como es el agua, ¿sí? Y los gobiernos tienen que llevar a cabo regulaciones con el tema de cuántos recursos y cuáles recursos necesitan estas empresas de IA y a quiénes les están sacando esos recursos. Entonces, un problema central que primero me pareció importante mencionar, y segundo, por supuesto, tenemos que reclamar que los gobiernos lleven a cabo regulaciones contra las empresas tecnológicas para que la IA no se vaya comiendo todo el agua, ¿sí? Empeorando la crisis climática y empeorando la crisis hídrica. Este es un problema que me pareció central. Y hablando de este tema, la otra vez estuve hablando mucho con el tema de las mujeres en el mundo. Va a ir pasando algo, y que es muy importante abordarlo este tema, y tiene que ver con la crisis de natalidad. Y cómo los gobiernos que vemos que están entrando en esas, muchos de ultraderecha, muchos conservadores, muchos entrando en esa fase de autoritarismo explícito que no tienen miedo de mostrar. A medida que los problemas se vayan agravando, incluyendo la crisis de natalidad, en las tasas de natalidad, un problema que tiene que ver, por supuesto, con otros problemas, porque, de nuevo, vos ves que el mundo está empeorando y, por supuesto, decidís no tener hijos o hijas y las tasas de natalidad van decayendo. El problema es que muchos gobiernos autoritarios están entrando, seguramente ya deben estar evaluando qué van a hacer. Entonces, ojo con ese nuevo tipo de autoritarismo patriarcal que se podría llegar a dar a nivel global, de forzar a las mujeres a tener hijos, ¿sí? Como tan criticado fue en estos últimos años con la entrada, la tendencia o la moda, entre comillas, que se volvió el libro del cuento de la criada, que es un gran libro, léanlo, que aborda esta distopía posible donde por la crisis en las tasas de natalidad los gobiernos empiezan a forzar a muchas mujeres a tener hijos. Entonces, un problema que ya se está dando con el tema de la crisis de natalidad y la forma en la que el mundo trata a las mujeres, tiene que ver con el aborto, ¿sí? El aborto, al analizar cómo está el estado del aborto en distintos países del mundo, vemos un claro retroceso, incluso en países que históricamente fueron considerados como muy adelantados en materia de aborto, como es Rusia, nada más ni nada menos, que históricamente con la Unión Soviética fue uno de los primeros adelantados en permitir este derecho de las mujeres. Bueno, lo que estamos viendo es un claro retroceso, porque si hasta Rusia, con todo esto de la entrada en guerra contra Ucrania, ha entrado en una cultura de guerra, una cultura muy conservadora y de guerra, donde dicen necesitamos soldados. Y para tener soldados necesitas niños. Necesitas tener niños. Entonces, esta noticia no es tan nueva, está en curso. Muchas noticias están en curso, o sea, se están dando los problemas y se están dando las formas en las que van a responder los gobiernos, especialmente los gobiernos autoritarios. Entonces, básicamente eso. Quería abordar ese tema que es muy delicado, muy importante. Y bueno, a medida que vayamos viendo que va a haber una crisis en las tasas de natalidad, que ya está habiendo ese problema, pero va a ir empeorándose, es cómo vamos a abordar todos estos problemas. Por supuesto que yo siempre, además de enfocar el problema, siempre busco enfocar también una solución. Y es muy simple, los gobiernos del mundo, en vez de entrar en estas etapas autoritarias y conservadoras de ultraderecha, deberían fomentar la igualdad, deberían fomentar la democracia y deberían
proteger los derechos de las mujeres en todo el mundo y los derechos de la ciudadanía en todo el mundo. Y eso incluye justamente permitir el acceso a recursos, a servicios, salud, educación y etcétera, justamente para que la gente vea algún incentivo para decir, bueno, voy a traer un hijo a qué tipo de mundo, ¿no? Porque si es un mundo que está cada vez peor en todos los ámbitos posibles, por supuesto que mucha gente va a decidir no tener. Entonces, la solución tiene que ser con incentivos y no con forzar o imponer. Es un problema que, como les digo, se está dando en distintos países del mundo, que primero están atacando al aborto, van a atacar al aborto. De hecho, yo cuando voy por las autopistas y las calles veo propagandas grandes en contra del aborto. En Argentina se supone que el aborto es legal, seguro y gratuito. Sin embargo, en la práctica hay muchos obstáculos y muchos impedimentos indirectos. Bueno, en el mundo está pasando esto. El aborto se está volviendo un tema importante que tiene que ser tratado y abordado. No solo el aborto, sino los derechos de las mujeres. Y justamente la crisis climática, la crisis de desigualdad global, todas estas crisis son expresiones justamente de estos problemas. Entonces, eso, me pareció importante mencionarlo, me pareció muy importante mencionarlo y seguir tratando este tema en los próximos días. A nivel cultural también se ve un cambio importante también en esta cuestión. Esto debe ser algo solicitado por grupos conservadores, de ir mostrando en redes esta cultura del tener hijos, ¿no? Ya se va fomentando y forzando la idea. Bueno, como les digo, vas por las autopistas y te muestran al aborto como un problema, como el principal problema. O sea, muchos de las agrupaciones ultraderecha no entienden que el problema no es el aborto. El aborto, incluso si vos lo prohibís, va a seguir existiendo, solo que de manera clandestina, lo cual es mucho más peligroso para la vida de la mujer que desee hacerlo en todo su derecho. Entonces, esa es una cuestión que me pareció súper importante abordar, porque creo yo va a ser uno de los temas del año y de los próximos años. Y tenía que mencionarlo en algún espacio cuanto antes y me pareció este el lugar correcto. Así que, bueno, eso es todo. Ni idea si alguien llegó hasta acá. Espero que sí. Espero que les haya gustado. Y bueno, la cosa también es ir charlando entre nosotros. Comenten lo que opinan, todo, etcétera. Y bueno, nos vemos mañana en un nuevo video. Como les digo, este nuevo formato se queda. Llegó para quedarse. De lunes a viernes, todas las semanas.